Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Jacqueline Hernández y en esta ocasión les hablaré sobre el tema tuberculosis pulmonar, manifestaciones clínicas y diagnóstico. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infectocontagiosa producida por micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. Afecta el parénquima pulmonar con alto nivel de contagiosidad. Sin embargo, puede afectar cualquier parte del cuerpo. Según la norma oficial mexicana 006 SSA2-2013, que establece los criterios, procedimientos y lineamientos para la prevención y control de la tuberculosis en México, un caso de tuberculosis confirmado se define a la persona en quien se ha identificado por laboratorio el complejo Mycobacterium tuberculosis en cualquier muestra biológica, ya sea por cultivo, baciloscopía o por métodos moleculares. El caso probable de tuberculosis pulmonar se define a la persona que presenta tos con expectoración o hemoptisis de 2 o más semanas de evolución, en las cuales deben agotarse los recursos de diagnóstico previo a iniciar el tratamiento. En niñas y niños, en todo caso que presenten tos con o sin expectoración durante 2 o más semanas, fiebre, diaforesis nocturna o baja de peso. Y un caso nuevo se define a la persona en quien se establece el diagnóstico de tuberculosis por primera vez. En cuanto a la epidemiología, en 2020, los 30 países con una carga elevada de tuberculosis representaron el 86% de los nuevos casos de la enfermedad. 8 países acapararon los 2/3 del total. Encabezan la lista los países como India, China, Indonesia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudáfrica. La tuberculosis es la decimotercera causa de muerte y la enfermedad infecciosa más mortífera por detrás de COVID-19, por encima de VIH-Sida a nivel mundial. El Programa Nacional de Tuberculosis de la Secretaría de Salud de México en 2019 se registraron 22.285 casos nuevos, de los cuales el 80% fueron por tuberculosis pulmonar, asociada a diabetes en el 28.2%, por VIH en el 8.2% y la mayoría de los casos se presentaron en población de 15 o más años, principalmente de los 20 a los 64 años. Con los factores de riesgo podemos ver que tenemos a pacientes con compromiso inmunológico, con comorbilidades, hacinamiento, que viven en contacto con algún enfermo con tuberculosis activa, con tuberculosis resistente, con fracaso al tratamiento primario, pacientes que persisten con baciloscopías positivas al segundo o tercer mes del tratamiento, pacientes con recaídas y regresos después de incumplimiento terapéutico sin fracaso del tratamiento reciente, con exposición en instituciones donde hay brotes o alta prevalencia de tuberculosis resistente, en lugares en donde hay zonas altas de prevalencia de tuberculosis, antecedentes de uso de fármacos antituberculosis de calidad deficiente o desconocida, y en tratamiento en programa que funcionan mal, algunos casos con VIH. Manifestaciones clínicas tenemos que en el inicio la tos es seca y frecuente y posteriormente es productiva, que evoluciona de mucosa purulenta y rara vez hay hemoptisis. En la fiebre pues es el síntoma más importante en las fases iniciales de la enfermedad. Los pacientes llegan a presentar disnea, pero esta aparece en fases tardías y suelen existir cavitaciones en las placas, las podemos observar. Las manifestaciones clínicas, si las vemos por porcentaje de frecuencia, lo más frecuente es que presentemos tos productiva, diaforesis nocturna, que lleguen a tener pérdida de peso más en los menores de edad, ataque al estado general, fiebre y finalmente vemos que la hemoptisis pues es poco frecuente, hasta un 5%. El diagnóstico bacteriológico lo podemos realizar con una baciloscopía con técnica de Ziel-Nielsen. Este debe realizarse en todos aquellos pacientes que tosan y expectoren por más de 2 semanas. Se realiza en un estudio seriado de toma de 3 muestras de esputo. Se toman en 2 días consecutivos. La baciloscopía es positiva cuando la muestra tiene entre 5.000 y 10.000 bacilos por mililitro. Este alto contenido de bacilos se encuentra en pacientes con tuberculosis pulmonares, especialmente en todos con los que llegan a presentar alguna lesión severa.
En el caso de los cultivos se realizan cuando tenemos una baciloscopía negativa para identificar la cepa, cuando todavía persiste la sospecha clínicamente, el diagnóstico y seguimiento del tratamiento de pacientes previamente tratados o en casos nuevos cuando estamos otorgando un tratamiento y cuya baciloscopía persiste positiva al segundo mes de tratamiento, en pacientes con VIH positivo o en algunas circunstancias especiales. La técnica utilizada es la tinción de fluorocromos. Es una tinción muy usada para micobacterias que poseen ácidos mucólicos, ya que tienen afinidad a los fluorocromos, auramina y rodamina. Estos colorantes se fijan a las bacterias que aparecen de color amarillo-naranja contra un fondo oscuro. Y finalmente el Gene Expert MTB-RIF. Este es un examen de biología molecular que permite un diagnóstico bacteriológico rápido y ofrece la posibilidad de conocer la susceptibilidad a la rifampicina de las cepas en estudios en menos de 2 horas. Esta está recomendada para todas las muestras pulmonares, expectoración espontánea inducida, contenidos gástricos, lavados broncoalveolares, y esta pues tienen valores de sensibilidad y especificidad globales entre el 88 y 99%. Se utiliza como una prueba inicial en el reemplazo de las baciloscopías. Y en cuanto a la resistencia de la rifampicina, se reporta una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98%. Comparto con ustedes la bibliografía de donde saqué el tema. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo tema.